Impuesto al valor agregado, IVA. Bienvenidos nuevamente a este curso de contabilidad. A través de este video, se pretende ampliar el conocimiento acerca de lo que es el impuesto al valor agregado, que es uno de los principales impuestos indirectos a los que están afectas las personas individuales y jurídicas. Base legal del IVA. La base legal del IVA la encontramos en el Decreto 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado. El Acuerdo 5-2013, Reglamento de la Ley del IVA. Decreto 20-2006, Disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Decreto 10-2012, Ley de actualización tributaria. Y las reformas que se hicieron a la Ley del IVA mediante el Decreto 31-2024. El impuesto al valor agregado IVA es un impuesto que se genera en el momento que se emite un documento que ampare el consumo de bienes o de servicios. Todas las empresas mercantiles están obligadas a la declaración y pago de este impuesto. Regímenes de contribución. Todas las empresas mercantiles deben inscribirse en uno de estos dos regímenes de contribución. Régimen normal, también llamado régimen general. O el régimen de pequeño contribuyente. Comparación entre regímenes del IVA. En el régimen general, las rentas brutas anuales del contribuyente deben ser mayores a 125 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación incentivo. Mientras que en el régimen de pequeño contribuyente, sus rentas brutas anuales no deben ser mayores a 125 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación incentivo. Te recomendamos que investigues a cuánto asciende el salario mínimo mensual para trabajadores del sector no agrícola, visitando el sitio del Ministerio de Trabajo y una vez lo tengas, multipliques dicho salario por 125 meses para determinar el límite de ingresos y así permanecer en el régimen de pequeño contribuyente o por el contrario, pasarse al régimen general del IVA. En el régimen general, adicionalmente a los libros contables que obliga el Código de Comercio, los contribuyentes deben de llevar un registro de compras y uno de ventas. Mientras que en el régimen de pequeño contribuyente, los contribuyentes no están obligados a llevar una contabilidad completa, sino tan solo un registro contable denominado Libro de Compras y Ventas para Pequeño Contribuyente. En el régimen general, los contribuyentes están obligados a declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Mientras que en el régimen de pequeño contribuyente no están obligados a declarar el impuesto sobre la renta. En el régimen general, los contribuyentes deben especificar en las facturas de venta el régimen del impuesto sobre la renta en el que están inscritos. Mientras que en el régimen de pequeño contribuyente, las facturas de venta deben llevar escrita una frase o leyenda que diga, régimen de pequeño contribuyente no genera crédito fiscal. En el régimen general, la declaración y pago del impuesto es mensual. Así también en el régimen de pequeño contribuyente, la declaración y pago del impuesto es mensual. En el régimen general, las facturas de venta generan débito fiscal, mientras que las facturas de compra generan crédito fiscal para el contribuyente. Mientras que en el régimen de pequeño contribuyente, las facturas de venta emitidas generan débito fiscal, mientras que las facturas de compra no le generan crédito fiscal para el contribuyente. En el régimen general, la tarifa del IVA es del 12%. Mientras que en el régimen de pequeño contribuyente la tarifa del IVA es del 5%. En el régimen general, el contribuyente pagará impuesto a la SAT solo si el débito fiscal es mayor que su crédito fiscal en un mismo periodo. De lo contrario se genera un crédito fiscal a su favor para el próximo periodo. Por el contrario, en el régimen de pequeño contribuyente se genera obligación tributaria, toda vez que el contribuyente emita facturas de venta en un periodo. Si no tuvo movimiento, aún así debe declarar sin movimiento o con valor cero. En el régimen general, el contribuyente está obligado a retener el IVA a los pequeños contribuyentes cuando efectúe compras mayores a 2.500 quetzales. Mientras que el pequeño contribuyente es sujeto a retención del IVA cuando emita facturas de venta superiores a 2.500 quetzales. En el régimen general, el formulario de declaraguate que utilizará para hacer su declaración mensual es el SAT 2237.
mientras que el pequeño contribuyente utilizará el formulario de Declaraguate SAT 2046 para hacer su declaración mensual del IVA. Determinación de la obligación tributaria en el régimen general del IVA. Para ejemplificar, pondremos el siguiente caso hipotético. Supongamos que las facturas de venta emitidas por nuestra empresa en el presente mes sumaron 40.460 quetzales con el IVA incluido. A esto, le sumaremos las notas de débito emitidas, si es que las hay, y para nuestro ejemplo, supondremos que éstas suman 890 quetzales con el IVA incluido. Luego, le restaremos las notas de crédito emitidas, si es que las hay, y que para nuestro caso hipotético, supondremos que éstas suman 925 quetzales con el IVA incluido, dándonos por consiguiente, un total de 40.425 quetzales, los cuales dividiremos entre 1.12, para determinar la base imponible para calcular el IVA débito. Al resultado de 36.093.75 quetzales, lo multiplicaremos por la tarifa del 12%, que es la tasa para el régimen general, dándonos como resultado 4.331.25 como débito fiscal. Luego, seguimos con las facturas de compra recibidas en el mismo mes, las cuales suman 25.610 quetzales con el IVA incluido. A lo anterior, le sumaremos las notas de débito recibidas, si es que las hay, que en nuestro caso suman 250 quetzales con el IVA incluido. Después, restaremos las notas de crédito recibidas, si es que las hay, y que en este caso suman 300 quetzales con el IVA incluido, dándonos como resultado la cantidad de 25.560 quetzales, los cuales dividiremos entre 1.12, para determinar la base del IVA crédito, dándonos como resultado 22.821.43 quetzales, los cuales multiplicaremos por la tarifa del IVA del 12%, dándonos como resultado 2.738.57 quetzales, como IVA crédito fiscal. Luego, a los 4.331.25 de débito fiscal, le restaremos los 2.738.57 de crédito fiscal, dándonos como resultado 1.592.68 quetzales, como un subtotal, al cual le restaremos las constancias de exención, si es que las hay, que en este caso supondremos suman 120.12 quetzales, dándonos como resultado una obligación o impuesto a pagar a la SAT de 1.472.56 quetzales. El formulario de Declaraguate que se llena para la declaración del IVA para los contribuyentes del régimen general es el SAT 2237. Determinación de la obligación tributaria en el régimen de pequeño contribuyente. Vamos a suponer que una persona inscrita como pequeño contribuyente emitió en el presente mes facturas de venta por un monto de 11.570 quetzales con el IVA incluido. Esta cantidad la multiplicamos por la tarifa del IVA para pequeño contribuyente, que es del 5%, dándonos como resultado 578.50 quetzales de IVA débito. Si el pequeño contribuyente, en este mismo mes, recibió facturas de compra por un total de 6.710 quetzales con el IVA incluido, dichas facturas se deben registrar en el libro de compras y ventas para pequeño contribuyente, pero las mismas no le generan crédito fiscal, tal y como sucede con los contribuyentes del régimen normal o general. Luego, al débito fiscal, se le restan las retenciones del IVA que le pudieron haber efectuado otros contribuyentes, y que para nuestro caso, vamos a suponer que éstas suman 140 quetzales, dándonos como resultado una obligación tributaria o impuesto a pagar a la SAT de 438.50 quetzales. El formulario de Declaraguate que se debe llenar para la declaración y pago del IVA de pequeños contribuyentes es el SAT 2046. Hasta aquí llegamos con este importante tema, esperando que el mismo te haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.